ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y así la superación de Esas palabras fueron la meta de un largo viaje, un camino cuesta arriba, lento, con la mochila cargada de la memoria de los 829 asesinados en atentados terroristas de ETA. El viaje podía haber sido a ninguna parte, le pasó a Felipe González. Aznar también fracasó, pero esta vez el motor no se paró a pesar de las curvas y de los volantazos de quienes no querían poner fin a ese sangriento recorrido. Para entender cómo fue esa ruta, José Mari Izquierdo, nuestro ojo izquierdo, y Luis Azpelea han escrito el guión de un trabajo periodístico imprescindible. Es un documental que se titula El fin de ETA y que se presenta este lunes en el Festival de Cine de San Sebastián. A mi lado en Madrid, Luis, ¿cómo estás? Buenos días, periodista del País. Hola, buenos días. Y al teléfono en Cádiz, ¡qué morro! José María Izquierdo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Os da envidia? Oh, mucha. Te imagino perfectamente. Bueno. El fin de ETA cuenta los encuentros previos entre el expresidente del Partido Socialista de Euskadi, Jesús Eguiguren, y Arnaldo Otegi. Conversaciones que dieron lugar a encuentros después con ETA en Suiza y en Noruega. Fueron los pasos previos de aquel proceso de paz que inició el gobierno Zapatero, que se frustró con el atentado de la Terminal T4, que concluyó finalmente en el 2010 con el abandono de la lucha armada de ETA. Este trabajo tiene testimonios inéditos de Eguiguren, de Otegi, de Pérez Rubalcaba, de Mayor Oreja, de altos cargos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de expresos de ETA, de mediadores internacionales, de líderes del Sinn Féin y, por supuesto, de las víctimas. Todos, Luis, han querido hablar. Sí, bueno, todos han querido hablar, ha habido alguna más dificultad con unos que con otros, pero al final todos han querido hablar. Ha sido el trabajo de un año también de convencimiento entre José Mari Izquierdo y yo, y bueno, al final hemos conseguido un documento, yo creo en ese sentido, muy completo. Solo falta uno, por razones obvias, que es Josu Ternera. Los demás están todos. José Mari, ¿qué aporta el documental? Bueno, el documental yo creo que está basado fundamentalmente en la idea básica de que el final de ETA no fue un regalo que nos hizo la banda terrorista, sino que se produjo como consecuencia de una enorme presión popular. Yo creo que los españoles y los vascos no aguantaban más el terrorismo de ETA, pero hay también una enorme presión política y sí, también una enorme presión policial, que es la que va acabando con las cúpulas de ETA y va debilitando enormemente a la banda, pero también es verdad que hay un trabajo político, tanto desde el Ministerio del Interior y desde el gobierno de Rodríguez Zapatero, incluso también por parte de Otegi, en movilizar a todo HB, y es un trabajo que creemos que de alguna manera había que resaltar, ¿no? Yo creo que los ataques que recibió el gobierno de Zapatero en aquellos años fueron tan terribles. Hay que recordar las cosas que dijo Rajoy y las que decían las manifestaciones contra ellos. Yo creo que de alguna manera se trata de reivindicar aquellos trabajos, ¿no? Luis, en el documental, el director del centro Dunant, el centro que me dio en las negociaciones, dice: el factor humano es crucial. Aprovechar o no las oportunidades depende de las personas. Podemos deducir que sin aquellos encuentros privados entre Eguiguren y Otegi no estaríamos hablando del fin de ETA, o por lo menos no como se produjo. Sí, yo creo que aquello aceleró el fin de ETA. ETA estaba abocada a fracasar, eso es evidente, porque estaba ya muy mermada. Por otro lado, en fin, lo que ha dicho José Mari, es decir, había una presión social en la misma calle, una movilización social, sobre todo a raíz del asesinato de Miguel Ángel Blanco. La gente estaba totalmente en contra, ¿no? O sea, eso se veía que venía. Pero yo sí creo, todo eso ya, como ya se sabe, la movilización social la hemos visto, la hemos vivido, hemos participado, hemos visto también, por supuesto, la presión policial, pero yo sí quiero resaltar un aspecto que, aunque no es lo fundamental, pero fue importante, y es de lo que no se habla. Es decir, y además yo lo quiero reivindicar aquí. Es decir, Otegi tiene un historial impresentable, como portavoz político del brazo político de ETA y que justificó un montón de asesinatos. Pero tampoco se entiende ese final, ya digo, ETA hubiera terminado, pero hubiera durado más tiempo sin que Otegi se rebelara contra la banda.
Esto es algo que se oculta y conviene decirlo porque estos son hechos, es que son hechos. Y hay un gobierno, el de ahora, que no lo quiere reconocer. Y no lo quiere reconocer porque, como bien ha dicho José María Izquierdo, lo único que hizo durante todo ese proceso tan complejo como fue el de Zapatero, que conviene también decir que fue un proceso basado en la legalidad, es decir, estaba inspirado en el Pacto de Ajuria, firmado por todos los partidos y luego votado en el Parlamento Nacional. Y conviene decir eso porque, claro, da la impresión que aquello fue ilegal, porque hubo una manipulación del gobierno del Partido Popular entonces en la oposición, que hizo un tremendo daño a un proceso complejo. Tenía que haber ayudado, como se ha hecho en Inglaterra, como hizo el Partido Socialista con José María Aznar. Esa exigencia de responsabilidad de las que se llena la boca cuando gobierna, ¿no? Yo espero que algún día Mariano Rajoy reconozca el enorme error que ellos cometieron y el enorme daño moral que hicieron a Jesús Eguiguren, a Zapatero y a Rubalcaba, y ya es hora de decirlo. Han pasado 5 años, no ha habido ningún atentado y parece mentira que todavía Mariano Rajoy y compañía no hayan dicho nos equivocamos. Y por lo menos hay que reconocer que la política antiterrorista de Zapatero, con sus errores que los tuvo, estuvo francamente bien. Vamos a escuchar una parte del documental, los protagonistas de esos encuentros entre Otegi y Eguiguren, que lógicamente no acabaron con ETA, pero que fueron un empujoncito, ¿no? Empujaron. Vamos a escuchar cómo relatan ellos en el documental ese primer encuentro. Las primeras palabras que le dije fue el de: mira, Arnaldo, llevamos toda la vida metidos en política, esto del terrorismo ni os sirve a vosotros para nada, a nosotros en cambio nos provoca mucho sufrimiento, nos hemos hecho ya mayores, tenemos hijos, se nos han crecido los hijos, vamos a dejar esto para la siguiente generación. Y sí que creo que nuestra generación sí tenía un poco la idea en la cabeza de que esta era una situación que nuestros hijos e hijas no debían heredar. Pero a la ejecutiva y al partido y tal no informábamos nosotros, ni tampoco informaba Arnaldo Otegi a los suyos. Otegi y Eguiguren, José Mari, llegan a poner por escrito que sus encuentros no impedían que uno fuera detenido, ojo, y el otro asesinado. Sí, efectivamente. Ahí es en donde está una de las claves, ¿no?, de todo este proceso. Y es a ver cómo lo explicamos. La desigualdad entre una situación y otra. En toda la película está latente que Otegi se queja mucho de cuál era la situación, pero llega a hacer comparaciones imposibles. Y una de ellas es esa, es precisamente que en ese papel, ¿no?, Arnaldo se queja de las detenciones, se queja de que tenía que salir en ocasiones a atender algunos casos, ¿no? Y Eguiguren podía ser asesinado. Bueno, esa es la enorme diferencia entre unos y otros, ¿no? O sea, entre los que defendían la democracia y los que defendían el terror. Y eso, como bien ha dicho Luis antes, hay que tenerlo claro, y a lo largo de la película creemos que se mantiene. Teniendo en cuenta, insisto, que la película solamente cuenta los 10 últimos años de la organización, los 10 últimos años de ETA. No es una historia de ETA, no es una historia del País Vasco de los últimos años, no es una historia solo de las víctimas, es una historia de cómo fueron esas negociaciones que cristalizaron en el acuerdo de paz. Con la victoria de Zapatero en el año 2004, Eguiguren cree que ha llegado el momento de avisar a su partido de lo que había hecho a sus espaldas. La misma noche electoral llamé a Pepe Blanco, pero la misma noche. No estaba para estas cuestiones. Me acuerdo que un día me dijo Pachi López: oye, que me han dicho en Moncloa que estás llamando allá diciendo que tienes un tema de terrorismo y están mosqueados, que estas cosas no se hacen así y tal. Bueno, vale, pues nos adaptaremos al estilo de Madrid. Y pasó algún tiempo y me llamó Rubalcaba. Luis, ¿qué es el estilo Madrid? Yo tampoco lo sé muy bien qué es el estilo Madrid. No, lo que sí es verdad, porque por eso ya hemos dicho también que es un proceso muy complejo, con idas y vueltas. Es verdad que la Dirección Nacional del PSOE, o sea, la ejecutiva del PSOE, no tenía ni idea de las conversaciones que se traían Eguiguren y Otegi. Sí las sabía Pachi López, Sí las sabía Pachi López, que estuvo en alguna de esas reuniones. Y evidentemente a Rubalcaba eso no le hizo, ni a Zapatero les hizo ninguna gracia, ¿no? Y evidentemente eso sí generó una cierta desconfianza, pero tuvieron la inteligencia política de decir, bueno,
ya que tenemos esto aquí, vamos a tirar para adelante. Parece que esto, aunque va a ser complicado, es que claro, los procesos de final del terrorismo, allí donde tienen cierta base social, como era el caso de ETA, son muy complejos. Esto no es una cosa como el Partido Popular ha querido hacernos ver, de buenos y malos nada más. Evidente, éticamente es verdad. Éticamente hay que diferenciar claramente a Otegi y de Eguiguren. Representan cosas totalmente, mundos totalmente diferentes. Pero los finales de un proceso complejo, cuando una banda terrorista tiene arraigo social, son difíciles. Y desde luego, yo ya, en fin, con mi experiencia ya periodística, ya me he dado cuenta que el Partido Popular no está dotado políticamente para acometer temas políticos muy complejos. Se ha visto en Cataluña y se está viendo en Euskadi. No está dotado, le falta mucho estudio, mucho análisis y mucho background. O sea, no tiene conocimiento, no sabe cómo responder. Entonces juega al blanco y negro y lo lleva todo a la categoría moral. Claro, ahí gana siempre, porque evidentemente entre Eguiguren y Otegi, moralmente estás con Eguiguren y estás en contra de Otegi. Es que eso es de cajón, pero la política no es solo eso. No sé si, en fin, a mí me parece una cosa que no la puedo entender. Te explicas muy bien. En la película se ve a un Rubalcaba, que aunque ya no está en el cargo, se vuelve a meter en la piel del ministro del Interior que era entonces y no esconde la desconfianza que tenía. Vamos a escucharlo. Jesús Eguiguren nos contó que había estado reuniéndose con Otegi en algún sitio de Guipúzcoa durante unos cuantos años. Nosotros no sabíamos eso. Es más, hoy puedo decir, si lo hubiéramos sabido, esas reuniones no se hubieran celebrado, porque no tenían sentido. José María, ¿hasta cuándo se mantiene esa desconfianza de Rubalcaba? El propio Baltasar Garzón os dice también en la película, que visto desde fuera la situación era muy complicada, porque el 90% de la organización estaba judicializada. Claro, efectivamente. Yo creo que Rubalcaba mantiene hasta el final una cierta desconfianza, lo dice en la película, pero fundamentalmente hacia ETA. Aquí el proceso donde de verdad está la madre del cordero es en que yo creo que lo que hace Rubalcaba y lo que hace el gobierno de Zapatero, desde mi punto de vista, es crear una pista de aterrizaje para que todas aquellas maniobras y toda aquella discusión que empiezan Otegi con Eguiguren lleguen a buen puerto. Pero él siempre mantiene una enorme desconfianza hacia ETA, hacia el mundo de ETA y hacia el mundo de Chile también, pero fundamentalmente hacia el mundo de ETA. Por eso cuando en algún momento ETA se queja de las detenciones, yo creo que Rubalcaba mantuvo las detenciones durante todo el proceso, como se demuestra con el número de detenidos, ¿verdad? Y yo creo que eso es inherente a un gobierno democrático. Por un lado, Rubalcaba va haciendo avanzar esas negociaciones y por otra mantiene una presencia policial fortísima. Rubalcaba mantiene que sin esa actuación policial HB jamás hubiera movido ficha. Es difícil de saber, eso es difícil de saber, pero de hecho se produce así. Ernesto Kaiser. Sí, yo escuchándoos, a mí os felicito, me parece una decisión importantísima en este país, porque, la ofensiva de los medios de comunicación, impulsada por el Partido Popular, ha hecho que un acontecimiento histórico se haya convertido hasta ahora en una nota a pie de página de nuestra historia. El fenómeno de ETA es importantísimo y el final de ETA es importantísimo. El problema es que no es un problema de que el PP no está dotado. El PP está dotado, perfectamente dotado. Lo demostró cuando Aznar comprendió que esa iniciativa podía ser muy rentable y llegó mucho más allá que Zapatero en ciertas ofertas a ETA, como el acercamiento de presos que Zapatero no propuso. Por lo tanto, en el caso del PP fue la movilización activa de las asociaciones de víctimas, la demagogia contra Zapatero, fue el traicionar a los muertos, no como una frase que dijo Rajoy en el Congreso, en la calle lo lleva adelante. Por lo tanto, no es un problema de que el PP no esté dotado. Comprendo que es muy elegante decir que ellos dividen el mundo entre buenos y malos y que, claro, así, no. El PP tiene una política. En el País Vasco eso le ha dado votos en el Estado. Tiene una política. En Cataluña tiene un partido que es una mierdita desde el punto de vista de su tamaño, de su importancia, pero eso le da votos en el Estado. Por lo tanto, no es un problema de que el PP no está dotado. El PP está perfectamente dotado para sabotear lo que intentaba hacer el gobierno. Casi lo logra y finalmente salió mal, pero no va a reconocer nunca lo va a reconocer
nunca en una conversación incluso privada, porque la política del PP es en ese sentido una política de confrontación, de polarización. Ferrari. Luis, ¿qué os han dicho las víctimas? Me interesa saber mucho qué es lo que han dicho las víctimas en este... Bueno, en el documental sale el presidente de la OVT, que mantiene la línea que todos ya conocemos, y luego sale también de Maixabel Lassa, que mantiene otra posición. Ella dice claramente que apoyó a Zapatero públicamente. Ella entonces era la directora de la oficina de víctimas. Y participó de la vía Nanclares. Y participó, entonces, y fue la que potenció la vía Nanclares, de acuerdo con Rubalcaba, ¿no? Bueno, ella es partidaria de dar una segunda oportunidad al preso de ETA que se arrepienta. Y entonces, bueno, ella está en otra posición, la posición de que en ningún momento las víctimas pueden condicionar la política de Estado, aunque evidentemente sí hay que tenerles en cuenta y deben ser las grandes protagonistas, porque son por así decirlo, los que han pagado las consecuencias de un terrorismo absolutamente injustificado. Algunos suelen decir que este es un terrorismo de ricos, una sociedad opulenta como es la vasca, que tenga una radicalidad de ese tipo, además armada, no tiene ni pies ni cabeza, y realmente quienes han pagado todo ello son las víctimas. De hecho, el documental, tengo que decirlo, está dedicado a las víctimas. Y le quería decir una cosa, un matiz a Ernesto. Estoy totalmente de acuerdo con la idea de que el Partido Popular siempre ha utilizado electoralmente el tema del terrorismo. También estoy de acuerdo en que Aznar estuvo dispuesto a ir más lejos de lo que fue Zapatero, hizo un masivo acercamiento de presos, cosa que no hizo Zapatero, pero yo creo que también su idea de España, todo eso les influye también. Por eso decía que les falta ahí unos arbores, ¿no? Garea. Bueno, además de felicitar a los dos maestros del periodismo, la pregunta para Luis sería ¿qué falta por hacer? Porque habláis del pasado, de lo que se ha hecho, pero creo que todavía hay mucho que hacer, que el gobierno ha mantenido retenido durante 4 años y que se refiere a presos, a traslados, reinserciones, etc. No, brevísimamente queda... El tema de las víctimas es clave en este momento para conseguir la convivencia en el País Vasco. Se está en la consistencia de llegar a la convivencia, y luego evidentemente quedan quedan el desarme, quedan pequeñas cosas, pero sobre todo queda el reconocimiento. O sea, creo que el Partido Popular debe reconocer su error después de 5 años sin ningún atentado, y la izquierda abertzale, por supuestísimo, que no tuvo ningún sentido el terrorismo etarra. Eso es fundamental. José Mari Izquierdo, este es el castigo por estar tan lejos, que hablas menos. Claro, Enhorabuena, oye, querido. No, pero habla muy bien, Luis, incluso a todos los que tienes ahí. Hola Javier, hola Ernesto y hola Fernando. Enhorabuena, José Mari Izquierdo, Enhorabuena, Luis Arciolea, compañeros. Gracias a vosotros y gracias a Ernesto, Fernando y Ferrari. Hasta la próxima semana. Adiós.